Buenos días a todas y a todos. Qué pena por las demoras de los últimos días, un par de días, debido a problemas técnicos. Pero ahora vamos a continuar. Hemos tenido que adaptarnos a las circunstancias. Ya no está la pizarra, como pueden ver, pero eh, esto nos sirve también. Sin más, vamos a continuar. Les recuerdo que hablábamos de lógica formal, específicamente lógica aristotélica, y les quisiera recordar que actualmente la lógica ya no suele utilizar las categorías aristotélicas y demás porque ha creado su propio lenguaje muy influido por la inteligencia artificial y el desarrollo de la informática, eh, que suple, por así decirlo. Pero eso no quita que la lógica aristotélica sea correcta y que ahora simplemente esté expresada de otras maneras. Entonces, todo lo que van a ver ustedes es totalmente útil el momento en que uno va a juzgar un argumento. Los ejemplos que estamos dando al principio son ejemplos simples, pero ustedes van a ver cómo la utilidad de esto resalta poco a poco cuando analicen, por ejemplo, la información que ven en televisión o los discursos de un candidato político y de tal. Y se van a dar cuenta cómo las falacias, que son básicamente errores de razonamiento, se hacen presentes. Entonces, lo que habíamos dicho la última vez en el último video y en el último documento, porque, ojo, para poder entender a cabalidad todo esto, entonces ustedes deben haber leído el documento y también visto el video anterior. Solo una de las dos cosas no les sirve. De eso es parte también el truco didáctico, por así decirlo. En fin, habíamos visto primero las inferencias inmediatas. De hecho, fue eso con lo que terminamos el último documento. Y eran deducciones extremadamente fáciles que requerían solamente una premisa anterior. Recuerdo que el ejemplo que habíamos colocado era todo cuerpo ocupa un lugar en el espacio como premisa mayor, como premisa general, y a partir de esa premisa podíamos inferir una cantidad de cosas como mi guitarra ocupa un lugar en el espacio, yo ocupo un lugar en el espacio, un elefante ocupa un lugar en el espacio, etc. Entonces, las inferencias inmediatas no es algo a lo que le tengamos que dedicar mucho tiempo. Sin embargo, algo que sí habíamos podido rescatar de ellas valioso y que nos va a servir ahora es el hecho de las categorías a las que podían pertenecer por su naturaleza. ¿Recuerdan? Habíamos dicho que todo S es P, habíamos dicho que ningún S es P, que algún S es P y que algún S no es P. 4 tipos de proposiciones que se corresponden con las primeras 4 vocales del alfabeto A, E, I, O, para que las recuerde con más facilidad. Sucede pues que las inferencias inmediatas nos permitieron tener esta tablita que nos sirve también para lo que vamos a ver ahora, que son los silogismos categóricos. Y además nos proveyeron también de un dato muy importante, el hecho de que las proposiciones categóricas son oraciones que relacionan dos categorías, de ahí su nombre, categóricas, y que proponen algo que puede ser cierto o falso, porque eso es una proposición. Cuando yo hago una proposición, por ejemplo, el
techo es violeta, alguien puede argumentar y decir, no, el techo no es violeta, el techo es azul oscuro y cosas por el estilo. Entonces, los silogismos categóricos, obviamente categóricos por las categorías. Lo de silogismos se los dejo a ustedes para que lo averigüen por favor en internet y en no más de 2 líneas lo pongan en sus propias palabras. Me refiero a que averigüen el origen etimológico de la palabra y de esa manera puedan entender por qué se utiliza la palabra silogismo para referirnos a esta clase de razonamiento, ¿ok? Eso es una actividad de aprendizaje que tendrán que guardar, por supuesto, en su carpeta, como bien saben. Ahora, vamos a comenzar. Los silogismos categóricos se empiezan caracterizando porque, a diferencia de la premisa mayor y luego la conclusión, aquí tenemos 2 premisas y luego la conclusión. Tenemos la premisa mayor, la premisa menor y luego la conclusión. Esto nos permite llegar más allá en el conocimiento por inferencia. Esa es la gracia del silogismo categórico. Entonces, en el caso que ustedes tienen en pantalla, tenemos que la premisa mayor es todos los humanos piensan. Esta es una categoría, esta es una proposición de naturaleza o de tipo A, es decir, universal afirmativa. Universal porque todos es una categoría que menciona y afirmativa porque habla de que los humanos piensan, no de que los humanos no piensan, aunque suene un poco chistoso. En la primera premisa, en la premisa mayor, es donde está el predicado. ¿Cuál es el predicado? El predicado es piensa. El predicado de la conclusión, por supuesto. Siempre recuerden eso. Eso es una regla. De hecho, hay 8 reglas que luego ustedes se tendrán que aprender y que yo ya he redactado para ustedes en el documento. La segunda premisa, atención, José es un hombre. La segunda premisa es una premisa particular afirmativa, porque José es un particular, José es solo uno, un individuo, un sujeto, y es un hombre, estamos aseverando que es un hombre, no que no es un hombre. Por lo tanto, la conclusión, José piensa. El sujeto de aquí, el predicado de acá. ¿Cuál es el término que a los dos los relaciona, que relaciona estas dos categorías? Hombre o humano, que para efectos del ejemplo son la misma cosa, ¿sí? Pero debería haber puesto José es un humano. En todo caso, entiéndase que humanos y hombres son la misma cosa para efectos del ejemplo. Esto es aparentemente muy simple. Aparentemente muy simple. Pero si es que yo lo pongo a modo de juego, digamos, y solo les digo, ok, solo aplicando las reglas, por así decirlo, las condiciones que hemos visto hasta ahora, entonces pensemos en otro ejemplo. Y yo les pongo otro ejemplo.
Todos los humanos piensan. José piensa. José es humano. Pero resulta que José no es humano. Resulta que José es un chimpancé. No crean que los animales no piensan. Los animales piensan en muchísimo menor grado que nosotros, es cierto, a tal punto que no han desarrollado en muchos casos autoconciencia, pero el chimpancé es uno de los animales más inteligentes que hay, así que técnicamente podría decirse que piensa, porque la inteligencia es la capacidad de resolver problemas y él los resuelve. Los chimpancés, por ponerles un ejemplo, para alimentarse de hormigas que están dentro de un hormiguero, él introduce, por ejemplo, una rama en el agujero para que las hormigas trepen a él y él las come desde la ramita. Es decir, ya eso es un nivel de pensamiento, no podemos decir que no. Por lo tanto, no podemos decir que José es un humano. Sí podemos decir que José piensa, porque es un chimpancé. Podrán decir ustedes, pero esto es un poco, eh, o sea, esto tiene truco, eso era una pregunta capciosa. No, muchachas y muchachos, esto es pura y simple lógica. A lo que ustedes se refieren cuando piensan o dicen que esto es más bien como un juego de palabras, eso es porque hemos caído en un error semántico. Es uno de los posibles errores que debemos caer, una de las posibles falacias en las que debemos evitar, perdón, caer cuando construimos un silogismo categórico. En el documento que les envié está el resto de los errores y reglas en los que se puede incurrir. No podemos seguir avanzando en construcción ni análisis de silogismos si es que ustedes no se aprenden eso de memoria, tal cual. Entonces, les sugiero estudiar a profundidad primer, segundo y primer videos y primer y segundo documentos para poder seguir avanzando. Memorizarse, por ejemplo, esta tabla de A, E, I, O y por el estilo. Y nos vemos la siguiente clase. Que les vaya bien. Chao.